En tiempos donde la inteligencia artificial redefine nuestras formas de aprender, producir conocimiento y relacionarnos con el mundo, resulta fundamental detenernos a reflexionar sobre sus implicaciones sociales y éticas. Por ello, damos paso ahora a nuestra conferencia magistral, un espacio que nos permitirá comprender cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta de igualdad y no de exclusión. Para abordar este tema, contamos con dos destacadas personalidades del ámbito académico y tecnológico. Nos acompaña el profesor Valdo Alberto Luigi Dalporto, lo dije bien, profesor, Dalporto, destacado especialista en electrónica, física aplicada, computación de alto rendimiento e inteligencia artificial, con una trayectoria internacional de varias décadas en docencia, investigación y desarrollo tecnológico. Es egresado del Politécnico de Milán, donde obtuvo el título de Ingeniería en Física Nuclear y una maestría en Electrónica aplicada a la física. A lo largo de su carrera, ha trabajado en el diseño de hardware avanzado, microprocesadores y sistemas de alta confiabilidad, desarrollando proyectos tecnológicos con empresas líderes como Intel, AMD, Honeywell, entre muchas otras. Entre el 1995 y el 2012 formó parte del prestigioso Centro de Investigaciones CERN en Ginebra, donde participó en el desarrollo de servidores, clústeres de alto rendimiento y soluciones de computación para aplicaciones científicas críticas. Actualmente se desempeña como profesor aquí, en el INTEC, y en la Universidad Tecnológica de Santiago, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones en áreas como inteligencia artificial, electrónica y computación avanzada. Profesor, yo voy también a presentar un poco de las credenciales de su compañera, la persona que le estará acompañando en la conferencia magistral. De esta forma se aprovecha mejor el tiempo. Le acompañará Sabine Mari Juan, coordinadora académica aquí en INTEC, especialista en gestión de proyectos educativos, con más de 30 años de experiencia en educación, formación docente y desarrollo de programas académicos innovadores. Cuenta con una maestría en didáctica y gestión de lenguas extranjeras en entornos multilingües y una sólida trayectoria en educación superior, innovación pedagógica y aprendizaje digital. Ha liderado importantes procesos académicos en el INTEC, particularmente en el fortalecimiento de la enseñanza de lenguas, la educación virtual y el uso de herramientas digitales en entornos educativos. Además, posee una destacada formación internacional, con estudios en instituciones como University of Glasgow, Johns Hopkins University y la UNSW Sydney, la Universidad Nueva Gales del Sur, y participa activamente en espacios académicos internacionales vinculados a la innovación educativa. Les invitamos a acompañarnos en la reflexión de nuestra conferencia magistral titulada Tecnología e Inteligencia Artificial, Beneficios y Desafíos, Oportunidad para la Igualdad. Bienvenida, bienvenido. Bueno, buenos días a todas y a todos. Es un honor para nosotros participar en ese Congreso Internacional sobre Tecnología, Innovación y Sostenibilidad para diseñar un futuro accesible. Hoy queremos compartir una reflexión sobre cómo la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar la autonomía de las mujeres con discapacidad visual. Más que presentar un catálogo de aplicaciones, nos interesa responder unas preguntas o una pregunta fundamental.
¿En qué condiciones la inteligencia artificial realmente produce la inclusión? A través de nuestra participación vamos a intentar responder esta pregunta. Siguiente. Ok. El análisis que hicimos se basa en 4 dimensiones principales: la accesibilidad digital, la perspectiva de género, la pedagogía inclusiva y la inteligencia artificial multimodal. Los objetivos de nuestra reflexión de hoy son 3. Primero, cartografiar las aplicaciones actuales de IA para discapacidad visual. Segundo, analizar las arquitecturas tecnológicas que hacen posibles estas soluciones, como modelos de visión artificial o lenguaje multimodal. Y tercero, traducir ese conocimiento técnico en implicaciones prácticas para la educación y la docencia. Las preguntas que guían ese trabajo son 3 también. ¿Qué capacidades reales tiene hoy la IA para apoyar a personas con discapacidad visual? ¿Qué evidencia científica respalda estas tecnologías? ¿Y qué vacío aún existen, especialmente para mujeres con discapacidad visual? Vamos a conectar tecnología asistiva, educación y perspectiva de género y traducir literatura reciente a un marco útil para docentes. Y como yo paso a la siguiente. Ahí. Para entender la relevancia del tema, debemos considerar la magnitud del problema. Según la OMS, al menos 2.200 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad visual en el mundo. Además, más de 1.000 millones de esos casos podrían prevenirse o no han sido tratados de forma adecuada. Las principales causas son conocidas o relativamente conocidas, vamos a verlas ahorita, pero sin embargo las consecuencias son profundas. En la infancia puede haber dificultad en el acceso a material educativo. En la vida adulta se observan menores tasas de empleo y mayor vulnerabilidad social. Por ello, la discapacidad visual no es solamente un problema médico, es también un problema de equidad educativa y acceso a la información. La discapacidad visual representa un desafío significativo de inclusión, accesibilidad y políticas en nuestro país. Las estimaciones epidemiológicas más recientes, basadas en datos de instituciones como la OMS, sugieren que en República Dominicana aproximadamente 3% de la población vive con algún tipo de discapacidad visual. Eso significa que entre 320.000 y 380.000 personas enfrentan dificultades significativas relacionadas con la visión. Dentro de ese grupo, alrededor de 280.000 personas presentan baja visión moderada o severa, mientras que entre 45.000 y 55.000 personas viven con ceguera total. Más allá de las cifras, estos datos nos recuerdan que estamos hablando de personas que necesitan acceso a información, educación, servicios y tecnología adaptada. Para volver a las causas de ceguera en República Dominicana y entiendo en el mundo, podemos citar cataractas, glaucoma, errores refractivos que no son corregidos, retinopatía diabética, degeneración macular, y se estima que una gran parte son tratables o prevenibles si existe un acceso a la atención oftalmológica desde edad temprana. Le puedo dar un ejemplo ahí porque mi hija es oftalmóloga y justamente se encarga de niño prematuro que hay que llevar para prevenir ceguera. La información es suficiente en el país para que las madres que
dan a luz de forma prematura acuden a ese servicio? Esas son de las preguntas que podemos hacernos o que podemos tal vez corregir. En República Dominicana se ve que el 3% de la población tiene discapacidad y se compara mucho con la tasa en América Latina, que es de 3.5 más o menos, pero en global el número es menor, es de 2.2%. Eso indica que la discapacidad visual representa un desafío importante para los sistemas de salud y de educación en nuestra región. Y eso no es un fenómeno marginal, afecta a cientos de miles de personas y tiene un impacto directo en educación, empleo, autonomía social. Y esos datos muestran que las tecnologías de inteligencia artificial accesible pueden tener un papel estratégico en la inclusión educativa y social. Para hablar de eso, voy a dejar la palabra al profesor Baldo. Gracias. Saludo a todos. Bueno, primero pido disculpa antes del mío español. Yo soy italiano, entonces a veces me sale palabra italiana, discúlpame. Okay. Bueno, esta investigación se centra específicamente en la discapacidad visual de las mujeres. Eso no es un enfoque arbitrario. Diversos estudios muestran que para la prevalencia de discapacidad visual es aproximadamente 1.3 veces mayor en mujeres que en hombres. Pero el punto clave no es solo la prevalencia. Las mujeres con discapacidad visual suelen enfrentar doble o triple intersección de desventaja. Primero, el género, la discapacidad, la desigualdad socioeconómica o digital que pueden encontrar las mujeres comparada con los hombres. Estas condiciones pueden afectar el acceso a educación, empleo y tecnología. Por lo tanto, el diseñar sistemas de inteligencia artificial accesible es fundamental considerar la autonomía personal, la privacidad, la seguridad, el contexto cultural y lingüístico. Esta investigación propone un marco conceptual basado en 4 dimensiones. La primera è l'intersezionalità, che analizza come interactuare género, discapacidad y contexto social. La seconda è l'accessibilità, basata in principio come il disegno universal per l'aprendizaje. Hay algunos procesos, procedimientos y reglas para diseñar sitios web per la persona discapacitada. La tercera dimensione è la IA multimodal, che combina visione artificiale, processamento del linguaggio e sintesi di voce. E la ultima è il risultato reale, come autonomia, aprendizaje e partecipazione sociale. La ipotesi centrale è che se la IA non elimina automáticamente las barreras, pero se lo hace, lo puede hacer cuando se integra con interfaz accesible e contextos institucionales adecuados. Solo la IA non è sufficiente para cancelar la barrera. Cuando hablamos de discapacidad visual, es importante no pensar solo en diagnósticos médicos. Desde una perspectiva tecnológica, lo que importa es el perfil funcional de acceso a la información. Podemos distinguir 3 perfiles principales, como usted ve. El perfil funcionales, las causas frecuentes y la ceguera total. ¿Qué pasa? Personas con baja visión que necesitan magnificaciones o contraste. Eso es el primo punto, perfil funcionales. Personas con ceguera parcial que combinan audio y memoria espacial. Y la tercera, persona con ceguera total que depende de audio o braille. Las tecnologías de IA intentan apoyar principalmente en 4 tipos de tareas: lectura de texto y pantalla, reconocimiento de objeto y escena, orientación espacial e interpretación de interfaces visual. Estas son
cómo la IA puede intervenir. La mayoría de los sistemas actuales de IA funcionano mediante un'architettura di 5 capas: captura, percepción, compromiso, interacción e acción. La primera, la captura sensorial, utilizza cámara, micrófono o sensore de movimiento. La segunda etapa es la percepción, donde algoritmos detectan objetos, texto o elementos visuales. La tercera es la comprensión, donde los modelos interpretan el significado de la escena. E la quarta capa è l'interazione, normalmente mediante voz o sintesi di testo. E l'azione, donde il sistema aiuta a tomar decisioni o realizzare tareas. La calidad de una herramienta depende del equilibrio entre estas capas. Hay que tener un equilibrio entre las 4 capas precedentes para obtener un resultado que sea confiable. Existen 3 capacità clave della IA in questo contesto. La prima è il captioning, che genera descrizione automatica di immagini. La seconda è il VQA, che permite hacer preguntas sobre un'immagine. Nosotros podemos hacer preguntas sobre un'immagine e recibir risposta, descrizione sobre questa immagine. E la terza è l'interpretazione contestuale, che añade informazioni rilevanti per la situazione. Cuando estas capacidades se combinan correctamente, permiten mayor autonomía, mayor inclusión digital, mayor seguridad en la movilidad, mayor partecipazione sociale. Il VQA, che è il Visual Question Answering, permite trasformare la informazione visuale in descrizione accessibile para persone con discapacidad visual. Esta herramienta facilita la interpretazione di immagini, oggetto e entorno, mediante narrazione automatica e risposta a pregunte specifiche sobre una scena. El su uso contribuye a mejorar la autonomía, la inclusión digital, la seguridad y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad visual, permitiéndole acceder a información visual y participar plenamente en contexto educativo, laboral y social. Gracias, Valdo. Entonces, vamos a ver las herramientas. Actualmente existe un ecosistema creciente de herramientas. El desarrollo de la IA nos da muchas oportunidades. Entre las más conocidas están el Sing AI, el Lookout, Envision, Be My Eyes, Smart Glasses. Cada una tiene funciones distintas. Algunas se especializan en lectura de texto, otras en interpretación de escenas y otras combinan IA con asistencia humana. En la práctica, muchas personas utilizan varias herramientas a la vez, dependiendo de la tarea que tienen que hacer, por supuesto. Si vemos, por ejemplo, el Sing AI, le permite leer y el OSR, lee el texto, describe o lo lee en voz alta o describe fotos, por ejemplo, o identifica productos. Entonces, es para una lectura rápida de documentos y materiales impresos que podemos usar en la enseñanza o también en la vida cotidiana de la persona con discapacidad. Hoy la inteligencia artificial ya permite realizar múltiples tareas relevantes, entre ellas lectura inteligente de documentos, reconocimiento de objetos, interpretación de escenas, asistencia conversacional, apoyo a la movilidad, apoyo a la vida cotidiana. Aunque esas capacidades aún no son perfectas, ya superan la fase experimental y se pueden usar. Y como ustedes saben, los inicios de las cosas son un poquito lentos, pero después se van desarrollando y las personas van a beneficiarse de mejores productos. En educación,
El objetivo no es solamente acceder a la información, sino aprender en condiciones equivalentes para darle las mismas oportunidades a todos. El flujo educativo accesible puede incluir, por ejemplo, captura de materiales educativos, conversión mediante OCR, interacción mediante voz o texto, y acceso al final mediante audio o braille. La inteligencia artificial puede acelerar esos procesos, pero solo funciona bien cuando los materiales educativos están bien estructurados desde el origen. La inteligencia artificial no puede leer todo, por lo tanto tenemos que producir material como docente que la pueda leer. En las universidades, la IA puede tener aplicaciones muy concretas, por ejemplo, digitalizar rápidamente materiales impresos, explicar imágenes o gráficos durante una clase, consulta conversacional de lecturas académicas, apoyo en investigación y lectura de artículos. Esto puede reducir significativamente las barreras para estudiantes con discapacidad visual. En el ámbito laboral, la accesibilidad está cambiando. Antes, muchas tareas administrativas eran difíciles debido a interfaces visuales cerradas. Hoy, la IA permite leer correos y documentos, interpretar interfaces digitales, redactar textos mediante voz, organizar información automáticamente. Y esto puede aumentar la autonomía y ampliar oportunidades laborales. El impacto más visible de esta tecnología aparece en la vida cotidiana, la vida de todos los días. Por ejemplo, identificar un producto, entrar en una tienda, identificar lo que se quiere comprar, identificar cuándo cruzar una calle, orientarse en el espacio público. Esta pequeña decisione diaria tiene un impatto enorme en la independencia personal. Uno studio recente, 2026, dice que personas ciegas o con baja visión analizó el uso real del sistema multimodal de la IA. Durante 2 semanas de uso cotidiano se observó livelli relativamente altos de satisfacción de la persona, confianza moderata en el sistema. Sin embargo, también se detectó que aproximadamente una quinta parte de la respuesta contenía errores. Esto demuestra la importancia de enseñar uso crítico de la inteligencia artificial. Errore que significa que la inteligencia artificial, como usted sabe, hay que entrenarla. Se non entreniamo la nostra applicazione di intelligenza artificial, l'intelligencia artificial commette errores. Entonces hay que hacer un entrenamiento muy profundo para no tener errores en la respuesta de la inteligencia artificial. Un hallazgo importante è che muchas soluciones accesibles non depende de hardware specializzato. Por ejemplo, los smartphones o gafas inteligentes già permiten funzioni come l'OCR, riconoscimento di scena, navigazione assistita. Esto reduce significativamente la barrera económica. Las gafas inteligentes rappresentano un'evoluzione interessante, permiten acceso mano libres a informazioni visuali. Sin embargo, aún existe limitazione: batería, costo, latencia y necesidad de entrenamiento. Batería porque todo este equipo necesita de una fuente, entonces la batería se gasta. Il costo todavía no sono un costo muy accesible. La latencia ¿qué significa? Significa el tiempo que intercorre da quando la nuestra gafas ve una visione e la trasmette a nosotros. Entonces no es tan rápida todavía en tiempo real. Y la necesidad de entrenamiento, hay que entrenarla y ese entrenamiento es fundamental. Por lo tanto, hoy funciona mejor como complemento de los smartphones, no
come sostituto dello smartphone. Limitazione attuale. L'imitazione attuale sono errore o allucinazione. Allucinazione nell'ambito dell'IA significa che ti dà una risposta che non tiene nada a che ver con la realtà. Eso si chiama allucinazione. Errore perché l'entrenamento non fu sufficientemente profondo. Eccesso di informazione irrilevante. Se la IA non è bien entrenata, può fornire mucha informazione che non sirve. Por ejemplo, se queremos cruzar una calle e la IA empieza a decirle que llega un vehículo a la derecha, un vehículo a la izquierda, un vehículo adelante, un perro al lado de nosotros, è un caos. Dependencia de condiciones de iluminación. Muchas veces depende de la luz. Entonces, la luz puede influir en la respuesta de la IA. Problema de conectividad. Necesitamos una conectividad segura con Internet. Consumo de batería. Esto es el otro problema físico. Por ello, es fundamental combinar la IA con verificación humana en tarea crítica. Acuérdense que la inteligencia artificial es ignorancia artificial. Si nosotros no la entrenamos correctamente, no contesta correctamente. Sabine. Aquí. Me escondí. Limitaciones actuales de los sistemas de la IA asistiva. Muchas tecnologías asistivas son abandonadas después de un tiempo. ¿Qué pasa? La gente se frustra cuando no funciona como quieren y abandonan. No podemos permitir esto. Entonces, la literatura señala 3 factores clave para evitar ese abandono. Primero, un diseño participativo con usuarias reales. Yo no puedo dibujar algo sin hacer partícipe la gente que necesitan lo que estoy dibujando. Integración entre diferentes herramientas y formación y soporte institucional. Tengo que formar la gente. Si queremos dar clase en INTEC o en otras universidades o en escuelas, tomando en cuenta personas con discapacidad, tenemos que formar a los docentes. Tenemos que formar a los mismos estudiantes que van a usar esa herramienta para que tengan éxito. El diseño inclusivo tiene que considerar las necesidades específicas de mujeres con discapacidad visual. Eso incluye la privacidad configurable, las interfaces simples y claras, compatibilidad lingüística. Ustedes saben que muchas veces lo que encontramos está en inglés. ¿Todo el mundo domina el inglés? No, ¿verdad que no? Entonces tenemos que configurar con el español aquí en este país. El costo, tenemos que mantener el costo bajo para que todo el mundo pueda acceder. Y escenario de uso real. ¿Qué necesitan la gente? Volvemos a la primera fase, que es un diseño participativo. En República Dominicana existe una base normativa importante para avanzar en la inclusión educativa. Por ejemplo, la Ordenanza 05-2024, que establece el lineamiento de educación inclusiva. Esto abre una oportunidad para integrar tecnologías de inteligencia artificial en el sistema educativo. El país ha iniciado proyectos de libros de texto accesible. La IA podría ampliar y acelerar este trabajo. Por ejemplo, hacer descripción automática de imágenes, consulta de voz, personalización del aprendizaje en función de la discapacidad. Para docentes y universidades, algunas recomendaciones claves que entendemos son diseñar materiales accesibles desde el origen, usar IA como apoyo,
no como sustituto del juicio pedagógico. El docente es quien decide qué va a enseñar. La IA es un apoyo, es una ayuda, y tiene el docente que saber usarla, saber escribir los prompts y entrenar su IA para que le dé las respuestas correctas. Enseñar alfabetización crítica en IA. Nosotros no podemos solamente aceptar todo lo que nos da. Tenemos que tener el sentido crítico y poder corregir así sus errores. Y combinar todas las tecnologías accesibles, que ahora son muchas. Conclusione. La inteligencia artificiale rappresenta un'opportunità storica para mejorar la inclusione de personas con discapacidad visual. Sin embargo, su impatto dipende da 3 condizioni. Primero, il disegno accessibile della piattaforma IA. Secondo, l'integrazione pedagogica en la IA e un'evaluazione critica sopra la IA. Entonces, terminamos questo nostro intervento con una pregunta a ustedes. ¿Cómo transformar esta tecnología en política educativa inclusiva y sostenible? Gracias.